Bueno, bienvenido. No sé por qué no hubo audio del video, pero en fin, a veces pasan estas cosas. Bienvenidos a este momento de repaso de la lección. Hoy día tenemos un tema muy interesante, muy importante y bueno, seguimos estudiando el libro de Deuteronomio. El título de la lección esta mañana, lección número 6, porque ¿qué nación grande hay? Y el versículo de comienzo, el versículo de memoria, lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8. Quiero compartir con ustedes la imagen para que podamos ver justamente el versículo. Déjenme ver aquí. El versículo de esta semana. Ver aquí. Esto es, la verdad presente en Deuteronomio, porque ¿qué nación grande hay? Deuteronomio capítulo 4, versículo 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y cuando leemos todo el capítulo 4 de Deuteronomio encontramos una serie de cosas, digamos, de ciertas situaciones que están describiendo algunos temas importantes en la experiencia del pueblo de Israel. Miren, la semana pasada habíamos estado comentando, déjenme voy a prender aquí mi cámara, había olvidado de prender la cámara. La semana pasada habíamos estado comentando de un tema muy importante, un tema muy interesante, que es el asunto de la justicia de Dios, y la diferencia entre la justicia de Dios y la justicia humana, ¿no? Como les decía la semana pasada, la justicia humana busca, su propósito es dar a cada uno lo que le corresponde, o sea, ni más ni menos, ¿no? Darle a cada uno lo que le corresponde apoyándose en la verdad. Ahora, la justicia divina tiene otro propósito. La justicia divina busca restaurar a las personas, restablecer relaciones. Relaciones entre el ser humano y su semejante, pero también entre el ser humano y su creador, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, Moisés expresa al pueblo estas palabras que leímos al versículo inicial. Y Moisés hace referencia a algunos eventos, ¿no? Por ejemplo, lo de Baal Peor. Por ejemplo, también Moisés les hace recordar cuando la montaña vestida de fuego, entre las llamas de fuego aparecía la voz de Dios y ellos oyeron la voz de Dios. También Moisés les hace referencia, por ejemplo, a que a través de Moisés, a través de él, el Señor les entregó preceptos, normas, ¿no? Para que ellos las pudieran obedecer. E incluso les hace mención de que por la obediencia a esas normas y preceptos, el pueblo mostraría sabiduría, mostraría inteligencia al mundo, ¿no? De manera general, el propósito de las palabras de Moisés estaba dirigido principalmente a que Israel se enfocara en la obediencia a la ley de Dios. Ahora, un asunto que es muy importante, y yo hago esta pregunta de manera particular para ustedes, ¿no? En mi relación con Dios, ¿qué es lo importante? ¿La obediencia o la fe? Ok, quiero que podamos ver aquí un versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. En mi relación con Dios, ¿obediencia o fe? ¿Qué es lo más importante? Miren, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Okay? Esto es lo que nos menciona justamente el pasaje de Hebreos. ¿Okay? Esto es muy importante. Es muy importante reconocer también que en el estudio de la palabra de Dios debemos considerar no solamente el enfocarnos en tal vez un versículo de la Biblia o en un capítulo en particular, ¿no?
sino que es importante enfocarnos de manera global, ¿no? En todos los escritos. Porque muchas veces si nos quedamos solamente alineados a un versículo, a un capítulo, quizás podamos sacar de contexto la información que estamos recibiendo. Ahora, el propósito de Moisés era hacer saber al pueblo que lo que Dios quería era obediencia plena. O sea, ese era el propósito de Moisés, hacer recordar al pueblo que lo que a Dios le agrada es la obediencia. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿no? A todos los que estamos aquí ahorita, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que realmente Dios pide de ti? ¿Qué es lo que realmente le agrada a Dios? ¿Okay? Un poco lo que acabamos de leer también, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le agrada a Dios? ¿La obediencia absoluta o la fe? La confianza absoluta en Él. Pienso que lo que más le agrada es que lo amemos por el pleno conocimiento que tengamos de Él. Y por añadidura vendrá pues la obediencia, la fe. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que realmente le agrada a Dios en todo esto? O sea, ¿la obediencia absoluta o la fe? Miren, tal vez les voy a preguntar otra cosa, ¿no? ¿Crees tú que Dios podría ganarse tu confianza absoluta, exigiéndote obediencia? O sea, ¿crees tú que vas a poder confiar plenamente en Dios porque Él te ordena que le obedezcas? No, o por ejemplo, porque, llevándolo, ¿perdón? Como con el joven rico, que no, Ajá. Que él obedecía todo, él hacía todo, Okay. pero no tenía amor a Dios, no tenía fe, no sé. Yo pienso que es la fe lo que viene primero, porque sin fe es imposible agradar a Dios y obedecer, pues es Amén. a veces en algo. Esto es muy importante, esto es muy importante, como decía la hermana Nájera, ¿no? O sea, la fe es primero, o sea, mi fe depende de mi relación. Y cuando oímos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, no solamente estamos hablando de la Biblia, ¿ok? Del documento escrito en sí. Recordemos que la palabra de Dios, el verbo, se hizo carne. Así que la palabra de Dios en realidad es la persona de Cristo Jesús. Y entonces en mi vínculo con Él, en mi relación con Él, es la base para que pueda existir confianza en Él. Ahora fíjense en esto. En el tema del gran conflicto, ¿no? El tema del conflicto entre el bien y el mal, ¿no? En el cual nuestra mente es el campo de batalla. ¿Cuál llega a resolver el problema para justificarnos delante de Dios? ¿La obediencia o la fe? O sea, ¿qué me justifica delante de Dios? ¿Mi obediencia o mi fe? En Cristo Jesús. Creo que ustedes tienen la respuesta, ¿no? Y miren, les voy a mencionar un caso bíblico, ¿no? Muy interesante. Ustedes pueden, más o menos, se pueden fijar en este escenario. Miren, en la época de Jesús, los fariseos y algunos otros más, ellos tenían como propósito fundamental en sus vidas el conocimiento, ¿no? El estudio, el conocimiento y el cumplimiento de la ley. O sea, ellos estaban enfocados en obedecer la ley de Dios todo momento. ¿Ok? Pero ese afán, ese ímpetu, ese esfuerzo por obedecer la ley, pregunto, ¿los llevó a conocer a Dios? Ese esfuerzo, ese afán por obedecer la ley, ¿les permitió desarrollar fe en Dios? Recuerda esto todavía, mira, cuando Jesús fue crucificado y ya era la hora de la tarde, ¿no? Era viernes de tarde. ¿Cuál era la primera preocupación que tenían ellos? Sí, ya va a llegar el sábado, ¿no? Que se mueran rápido, o sea, les dijeron a los romanos, ¿saben qué? Rómpanle las piernas de una vez para que se mueran, o sea, tenemos que guardar el sábado, no importa si matamos a los otros, pero tenemos que guardar el sábado, o sea, nos damos cuenta de esto, ¿no? No se daban cuenta que en su afán
de proteger la obediencia estricta a la ley del Sinaí, estaban matando al Dios que les había dicho en la ley, no matarás. Porque el resultado de vivir por la obediencia es que nunca llegas a relacionarte ni conocer al Dios que crees obedecer. O sea, la obediencia en sí nunca te lleva a relacionarte con Dios. A ver, María. Y además, cuando tenían las leyes, ellos le agregaban leyes encima de la ley. Exacto. Era de Dios. Exacto. Y vamos a verlo eso en un instante, pero primero quiero agradecer a la doctora Gladys Quispe, que está aquí con nosotros. Ella está conectándose desde Australia. Les había comentado a algunos de ustedes. Ella está aquí, ha hecho un esfuerzo muy grande. Para ella ahorita son 4 y 5 de la madrugada del día domingo. ¿Ok? Gracias Gladys por estar con nosotros esta mañana. Gracias por hacer el esfuerzo, también por la paciencia de tu familia, también de tolerarnos que estemos en este momento conectados. Y queremos oír tu experiencia, queremos que nos cuentes tu experiencia, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, aquí estamos de madrugada. Buenos días para ustedes. Más bien gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir un momento con ustedes y compartir estas experiencias que vivimos o que tenemos con nuestra relación con Dios. Muchas gracias. Bueno, les contaré. Para poder entender un poquito el contexto de esta historia, les tengo que hacer referencia de la historia de nuestra familia. Soy vengo de un hogar adventista de tercera generación, pero mi papi llegó a conocer la palabra de Dios cuando se casa con mi mami y y aprenden los dos, caminan y se conectan en esta relación con Dios. Y ellos vivían en una provincia, no en la capital, ¿ya? Y mis hermanos iban creciendo, otros iban naciendo. Somos una familia relativamente grande, éramos 9 hermanos, pero mi hermana pequeñita falleció de 2 años de edad. Y la historia viene acá. Mi papi con mi mami se mudan a Lima, la ciudad, a la capital. ¿Por qué? Porque mis hermanos mayores ya estaban en la edad de terminar la secundaria y tenían que entrar a la universidad. Y en la provincia donde vivíamos no había universidad, ¿yeah? Y cuando llegan a Lima, llegan con todo ese sueño. Ustedes saben, como padres quieren que el sueño más grande es que los hijos tengan una profesión, tengan una carrera, que logren sus sueños. Y cuando llegamos ya empiezan a ingresar a la universidad. Mis hermanos mayores empiezan a desarrollarse, empiezan a estudiar y así van pasando los años, los 5 años, y había mucha esperanza, mucha confianza, sobre todo en mi hermano mayor. Mi hermano mayor se llamaba Sidney. Y a los 3 meses o 2 meses de para acabar la carrera de ingeniería civil, él fallece. Así, abruptamente, de un momento a otro. Él no sufría de ninguna enfermedad, no tenía ningún padecimiento, joven, 24 años. Él, no me acuerdo muy claro, habían sido las elecciones del año 1985, cuando sale elegido Alan García, y él se quedó hasta el último para ver los resultados de las elecciones y se fue a dormir preocupado, y luego desamanece, y cuando llamábamos a mi papá para hacer el culto, no despertó mi hermano nunca más. Fue una experiencia muy dura, muy dramática para toda la familia, pero ahí va
la historia en específico con mi papi, porque mi papi 15 días antes había recibido un sueño en el cual le mostraba la muerte de mi hermano, pero le decía, tu hijo está salvo, tu hijo se ha salvado. Entonces, al principio él no entendía eso y estuvo preocupado esos días, pero cuando ve a mi hermano postrado en la cama y lo ve que ya no tenía vida, recordó ese sueño y lo entendió. Él sufría, sí, por la ausencia, pero yo lo veía a él con una paz, con tranquilidad, con serenidad, y todos los demás estábamos un poco a, a- estábamos preocupados, desesperados, angustiados. Ya saben, ya cuando, sobre todo cuando una persona joven fallece, para mí, por ejemplo, fue la primera vez que me enfrentaba a la muerte. Y fue duro para mí. En esa época yo tenía 12 años y era muy difícil. Pero Dios sabía que estaba haciendo algo. Dios estaba haciendo algo en nuestra familia. ¿Qué estaba pasando? Nosotros, mis hermanos sobre todo, habían entrado a las universidades. Ellos tenían una formación cristiana, ellos tenían eh, ya bases sólidas en nuestros principios, en nuestras creencias. Pero cuando entran a la universidad, ellos empiezan a introducir en sus mentes nuevas ideas. Ideas, en esa época de los 80 en el Perú, había mucha influencia sobre el comunismo, pero el comunismo extremo, el terrorismo, y se estaba introduciendo en las universidades. Entonces, esas ideas estaban entrando en la mente de mis hermanos y había conflictos muy fuertes. Pero cuando pasa todo esto y mi papá lo entiende y comprende que hasta la muerte, si es dirigido por Dios, puede ser salvación para nosotros. Para mi hermano y para nosotros fue un entender de que nosotros nos estábamos encaminando por otro lado, en el cual Dios tenía un plan para nosotros y a veces Dios tiene que sacarnos, jalarnos, hacernos entender de maneras fuertes para poder comprender que el camino que estamos haciendo está errado. El único camino que nos puede llevar el camino correcto es dirigido por Dios, es guiado por Dios. Esa es la experiencia que tengo. Si les contara, hay muchas experiencias de parte de mi familia como en global, como toda, y personal también de parte de mí. Pero esa experiencia fue muy impactante en nuestra familia y recuerdo que él comentaba bastante esta historia. Y yo de pequeña no lo entendía mucho porque decía, ¿cómo si mi hermano se ha muerto puede haber ahí salvación? Pero iba pasando el tiempo y voy comprendiendo y voy comprendiendo. Y sí, es cierto. Hasta la muerte puede ser salvación para nosotros si estamos dirigidos por Dios. Esa es la experiencia que quería contarles, hermanos, y gracias nuevamente por la oportunidad que me das, Pedro, de poder estar con ustedes, mire, a través de estos medios de comunicación y podemos encontrar, a pesar de la distancia, podemos encontrarnos. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Nadie. Mira, y a pesar de la diferencia horaria también, que es un factor muy, muy grande, gracias, aprecio mucho el esfuerzo que has hecho también por estar con nosotros. Recuerdo, tu papi me contó esa historia, bueno, en parte también, obviamente, de la muerte de tu hermano. Para quienes tal vez no tienen un poco idea, el papá de Gladys fue anciano de nuestra iglesia allá en Perú muchos años, una persona que quería mucho, yo apreciaba mucho, y era un consejero personal, el hermano
Manuel Quispe, y sí, entre muchas cosas, él también contó algunas otras historias que realmente son muy impactantes. Pero gracias nuevamente, gracias por compartir con nosotros esta experiencia y hacernos ver que justamente la dirección de Dios y los planes de Dios tienen propósitos enormes y siempre son propósitos de salvación. Eso es lo fundamental, o sea que nuestras vidas, Amén. incluso las dificultades, las desgracias, tienen un propósito de salvación. Gracias por él. Amén. Claro que sí, claro que sí. Gracias, gracias nuevamente, Gladys. Vamos a continuar con esto. Miren, sí. Vamos a continuar con esto. Ahorita María estaba comentando algo muy importante, que es el asunto del no añadir o no quitar nada también de la ley de Dios. Quiero compartir con ustedes nuevamente otro versículo para que podamos ver esta parte, ¿ok? El espíritu de la ley, ni de más ni de menos. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Muy bien, ese es el mensaje que entrega Moisés justamente a través del escrito en el libro de Deuteronomio. Pero es importante nuevamente notar algo. Quiero que ustedes puedan notar algo. Déjenme quitar algo aquí de la pantalla. Ok, ahí estamos. Es importante notar en el estudio del libro de Deuteronomio otra cosa más, ¿no? Miren, la acusación de Satanás contra Dios se expresa en la distorsión del carácter de Dios, donde el enemigo presenta a un Dios que no es sincero con sus criaturas. Por ejemplo, en el Edén, cuando la serpiente le dice a Eva, no vas a morir, ¿no? Dios te ha dicho que vas a morir, dice, no vas a morir, ¿no? O sea, un Dios que no es sincero con sus criaturas, donde el enemigo... Ahí estamos, sorry. Fue la internet que nos llevó por otro lado. Miren, el enemigo presenta a un Dios que no es sincero cuando le dice también de que no quiere el verdadero bienestar de sus hijos. Por ejemplo, cuando la serpiente le dice a Eva, ¿no? Si comes esto, en realidad Dios sabe que tus ojos se van a abrir y que vas a ser como Dios. Igual que ellos, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Pero fíjate, es curioso de que el Señor cuando nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, ya nos hizo semejantes a Él, con características propias de Dios. También nos hizo así Él. Y algo más todavía, ¿no? Satanás siempre presenta a Dios como un Dios severo, como un Dios castigador, que está esperando el momento de tu mínimo error para lanzarte un latigazo. Y nosotros muchas veces compramos esa idea, ¿verdad? Que Dios es justo. Claro, o sea, esa es la idea que compramos, ¿no? Y nosotros decimos, sí, Dios es misericordioso, pero también es justo, ¿no? O sea, describimos a un Dios como bipolar, ¿no? Un Dios que con una mano te está acariciando, te está cuidando, te está protegiendo, pero en la otra sostiene un látigo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si tú lo rechazas a él, te cae de inmediato, ¿no? El golpe. Ahora fíjense en esto, miren, los profetas nos trajeron dentro de sus limitaciones una revelación del carácter de Dios. Igual que cuando estamos en medio de la oscuridad, ¿no? De la tiniebla, y tenemos una lámpara, una antorcha, y esto nos permite guiarnos de manera limitada, pero nos permite guiarnos en la oscuridad. Así es la revelación entregada por los profetas, la revelación del carácter de Dios. Pero cuando llega Jesús, entonces sale la luz del amanecer. Nos revela de manera completa el verdadero carácter de Dios. Y ustedes pueden ver esto, por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 19, que nos habla justamente de esto que les estoy mencionando. Ahora, dentro del contexto que estamos estudiando de la verdad presente en el libro de Deuteronomio, ¿qué nos muestra Jesús respecto del carácter de Dios? ¿Qué carácter de Dios vemos a través de Jesús? ¿Un Dios que exige obediencia? ¿Un Dios que demanda obediencia? ¿O un Dios que muestra amor?
un Dios que entrega amor sin condiciones. Yo creo que es lo último, ¿verdad? Miren, acá en los Estados Unidos, y hablando del tema este de no añadir o no quitar nada de la ley. Aquí en los Estados Unidos, en el tema, en el ámbito legal, existe una frase que dice el espíritu de la ley. O sea, quienes hemos vivido aquí o vivimos aquí tenemos idea de esto, ¿no? El espíritu de la ley. O sea, el propósito de la ley. ¿Cuál es la razón de la ley? Por ejemplo, ¿no? Los autos aquí, ustedes saben, tienen un aditamento que cuando el auto empieza a funcionar, se enciende una luz al frente. La luz del frente de los carros se prende en el día. Cuando es de noche, tú prendes tu luz de noche, ¿no? Ya, o automáticamente se prende la luz de noche. Pero en el día, generalmente los autos ya a partir de determinado año de fabricación vienen con ese aditamento para que automáticamente las luces se enciendan, ¿no? Ahora, el asunto es de que hace algunos años atrás, mientras yo recuerdo que estaba visitando Perú, antes de eso, yo siempre cuando iba a Perú manejaba, ahora ya no manejo más ahí porque el tráfico se ha vuelto insoportable, pero de repente adquirieron la ley, digamos, la norma de que tienes que encender las luces de tu carro del frente, las luces del frente, ¿no? En el día. Pero la mayoría de la gente no sabía para qué, ¿no? No sabía por qué razón. Recuerdo que un día llegué a un punto de un peaje, de un tolno para pagar el camino, y entonces el policía me dice, tienes que tener las luces encendidas, ¿no? Y entonces, y yo le pregunté, ¿y cuál es la razón, no? ¿Cuál es el motivo para eso? No, es que esa es la ley, me dice, ¿no? O sea, pero no sabía exactamente, él tampoco no sabía por qué razón es que debía de prender las luces del frente del carro en el día, ¿no? Bueno, el asunto es de que yo me puse a investigar y sí, claro, encontré de que la razón es que cuando tú tienes las luces del auto encendidas, incluso en el día, tu carro es visible a mayor distancia. O sea, otra persona que está manejando puede ver tu carro incluso por el espejo retrovisor, lo puede ver más lejos que si estuviera con las luces apagadas. Entonces puede estar más a la expectativa de que ya te vio, o sea, porque es mucho más evidente el vehículo con las luces encendidas, incluso en el día. Pero el tema es que muy pocos saben esto, ¿no? Ahora, en el caso de la recomendación hecha por Moisés de no añadir ni quitar la palabra o palabra de la ley, la expresión no solo implica el hecho de alterar literalmente la ley de Dios, sino de prever aquello que muchos años más tarde ocurriría, que a los preceptos, a los mandatos divinos se le sumarían las tradiciones, ¿no? Lo que mencionaba María hace un rato, ¿no? Las tradiciones, las costumbres, los ritos, ¿no? Con la aparente intención de ser fiel a la ley, ¿no? De obedecer la ley, pero que al final distorsionaba el verdadero propósito de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿no? La tradición de lavarse las manos. O sea, un consejo de orden higiénico que se había convertido en una norma que estaba por encima incluso de las necesidades humanas. Ahora, yo les pregunto algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando perdemos el sentido del propósito de la ley de Dios y entramos en una acción rutinaria? ¿Permitirá esa obediencia sin propósito, de rutina, desarrollar una relación con Dios? No, se vuelve una tradición. Solamente eso, y pierde el sentido, ¿no? Totalmente, o sea, pierde completamente el sentido. Ahora miren esto, ¿serán las tradiciones, dogmas, ¿no? Posibles añadiduras a las leyes que Dios nos dio? Digo, o sea, cuando adquirimos ciertas tradiciones y costumbres, probablemente esas son las añadiduras, incluso que también Moisés estaba diciendo, no le añadas nada a esto, ¿no? Nuestras costumbres, que traemos una idea de que no, que tiene que ser de esta manera, o que el predicador tiene que estar vestido de esta manera, o que la música tiene que ser de esta forma, nada más, ¿no? O sea, todas esas cosas las vamos sumando y al final las asumimos por encima incluso de la ley de Dios. Ahora, otra cosa, ¿no? Hoy día en la mañana temprano tenía el repaso de la lección con una iglesia ahí en Chiclayo, una iglesia de mi mamá.
Y les estaba preguntando esto también, ¿no? ¿Qué alteraciones tal vez más sutiles hemos hecho o hacemos en la iglesia en general, en la iglesia adventista, pero que afectan la pureza de nuestra fe? Probablemente hay algunas cosas que como grupo, como organización, tal vez estamos cediendo, estamos variando. Yo pienso en este momento tal vez no se me vienen algunas cosas, pero pienso que muchas cosas pueden hacer que cambiemos, ¿ves? Sí. Que cambiemos. Sí. No se me vienen en mente, pero sí, pienso que sí. Claro que sí, claro que sí. Recordemos algo, miren. Hay algo que nosotros creemos basado en la palabra que sí va a ocurrir. Es el asunto del zarandeo. O sea, el zarandeo no es solamente ponerte a prueba a ti y a mí, ¿no? El zarandeo es separar lo bueno de lo malo, lo que tiene consistencia de lo que no lo tiene, ¿no? El trigo, el grano de la paja. O sea, y todos están juntos en un momento dentro del grupo, dentro del pueblo, ¿no? Y estamos hablando de todo el mundo, o sea, de la iglesia en el mundo. Entonces, para que lleguemos a ese punto, definitivamente hay muchas cosas que están dentro de incluso de nuestra organización que probablemente están afectándonos espiritualmente. Y hemos cedido a eso, ¿no? Y hemos dejado que esas cosas se vayan metiendo también dentro de la iglesia. No sé si tienen algún comentario. Los escucho muy calladitos. Hoy día que no está el hermano Manuel, están todos muy calladitos. Pero ahí están, ahí estamos. Si gustan hacer algún comentario, son libres también, ¿ok? Una cosa más, un punto más que quería compartir con ustedes esta mañana. Déjenme, acá voy a pasar a compartir el versículo. Muy bien. La experiencia de Baal Peor. Números capítulo 25, versículos del 1 al 3. Dice esto, ¿no? Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios de a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Ok, acá hay varias cosas que quiero que por favor podamos tener presente. Voy a remover nuevamente esta parte de aquí de la pantalla. Ok, para que todos podamos ver. Miren, cuando estudiamos digamos, en la parte de la historia bíblica del pueblo de Israel, encontramos que en un momento el rey de Moab, Balac, contrató a un profeta de Dios para que maldiciera al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? O sea, lo contrató, le ofreció mucho dinero, muchas riquezas para que viniera a maldecir al pueblo de Dios. Ahora, recordamos la historia porque, digamos, a pesar de que Balaam, el profeta, digamos, más interesado en lucrar o en beneficiarse, no pudo maldecir al pueblo de Dios. O sea, recibía básicamente la iluminación de Dios y más bien bendecía al pueblo de Israel. ¿Ok? Pero después de todo eso, de todas maneras, el profeta sí le da un consejo al rey de Moab, le da una sugerencia y le da asesoramiento para decirle cómo puede llegar a dañar al pueblo de Israel. Y sí que sí lo hizo, o sea, su consejo dio mucho efecto e hizo mucho daño en el pueblo de Israel. Y aconsejó que las mujeres de Moab, ¿no?, las mujeres marianitas, invitaran a los israelitas a sus prácticas de adoración a sus dioses, que en buena cuenta eran adoración a Satanás. Estas prácticas de adoración incluían el consumo de bebidas alcohólicas, de bebidas alucinógenas, como se practica hasta ahora. Por ejemplo, muchos de estos curanderos, espiritistas, también consumen lo mismo.
incluía el consumo de comidas, algunas quizás consideradas inmundas, de animales, como dice la Biblia, muertos por ahogamiento incluso, o también estas comidas primero habían sido dedicadas a los muertos. No sabemos, por ejemplo, si esos alimentos tenían contacto con cadáveres o eran dejados un tiempo en algún tipo de cementerio o algo así, ¿no? Antes de ser ingeridos por los adoradores. Obviamente, considerando el riesgo de que insectos, roedores u otros animales puedan estar alrededor de esas comidas que han sido dedicadas a los muertos. O sea, a todo esto incluso se le sumaba el hecho de prácticas sexuales en forma de prostitución que de manera inmediata generaron una gran mortandad en el pueblo de Dios. Ahora, al recordar nuestra experiencia, ¿no? La experiencia esta, perdón, de Israel, podemos notar una cosa, ¿no? Podemos notar inmediato la estrecha relación que existe entre nuestra mente, nuestro cuerpo físico y el espíritu. O sea, ¿por qué crees tú que, por ejemplo, la mala comida, la mala bebida, el desorden moral, conducen al pecado, ¿no? A la depravación y finalmente a la muerte? ¿Te has dado cuenta que aquello que entra en nuestro cuerpo físico, que entra en nuestra mente y que se hace parte de nuestra conducta, tiene un gran impacto y puede llevarnos a convertirnos en siervos de Dios o de siervos de Satanás? ¿Te has dado cuenta de eso? Ahora, el versículo 3 de Números 25, versículo 3, menciona algo más, algo muy importante, muy interesante que quisiera que podamos tenerlo bastante claro. Números 25, versículo 3. Allí dice, la ira del Señor se encendió contra ellos. Ahora, te pregunto, ¿no? ¿Qué entiendes tú por la ira del Señor? ¿Qué significa para ti la ira del Señor? A ver, pregunta abierta para todos. ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa para ti la ira del Señor? No todos a la vez, ¿eh? No está tan complicado, pero bueno. ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa? ¿O qué te quiere decir la ira del Señor? Y miren, en esta parte es muy importante que consideremos no solamente quedarnos en el contexto en el que fue dicho esa expresión y las cosas que ocurrieron alrededor de ella, sino de que tengamos una visión un poco más amplia de esa afirmación. ¿Ok? Porque si nos quedamos solamente con esa partecita, vamos a tener una idea un tanto diferente de la que probablemente sea la realidad. Cuando puedas, te animo a que leas el libro de Romanos, el capítulo 1 y los versículos del 18 al 32. ¿Ok? Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Aquí tú vas a poder reconocer algo de lo que se trata de explicar respecto a lo que significa la ira de Dios. ¿Qué realmente es o qué realmente significa la ira de Dios? Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Ustedes pueden encontrar allí justamente la mención que hace Pablo respecto a esto, ¿no? Respecto a la ira de Dios. Ahora, él menciona que la ira de Dios es la entrega de aquel que rechaza y no acepta a Dios y es dejado a su propia suerte en manos de Satanás. Es el hacer efectivo aquello que conocemos como el libre albedrío. ¿Sí? O sea, la posibilidad de que somos dejados a cuenta de nuestras propias decisiones y que las consecuencias de nuestras decisiones son las que nos alcanzan. Esa es la ira de Dios. No es el asunto de un Dios que trata de cariñarte de un lado, pero golpearte si lo rechazas. No. Son las consecuencias de ser dejado libre porque en tu libertad
Tú decidiste alejarte de Dios. Ahora, recordemos esto también, que en el tema, en el ámbito espiritual, en la vida completa, solo hay dos elementos. O sirves a Dios o sirves a Satanás. No hay puntos medios. Y recordemos también que la palabra dice que Satanás está allí como león rugiente, esperando a quien devorar. ¿Sí? O sea, en el momento en que somos dejados, que el Señor nos deja porque lo rechazamos constantemente, entramos en las fauces del enemigo. Entramos en eso. Claro, recuerda que si nosotros nos quedamos solamente con la información que recibimos en Números 25 y lo ubicamos dentro del contexto del Éxodo, entonces nuestra perspectiva será muy diferente, ¿no? Considerando que la ira de Dios, pues en realidad es la imagen de un Dios castigador, de un Dios sancionador, que suelta todo su enojo porque decidiste Pedro, ir por el enemigo, ¿no? A ver, Luisito. ¿Qué pasó, Luisito? Algo parece que pasó, no sé si era el audio o algo así pasó. ¿No se escucha? A ti se escucha, no se escucha otra cosa. Ok, está bien, gracias. Ok. Vamos a ver una parte más. Aquí quiero que por favor nos enfoquemos en el asunto de qué aprendimos esta mañana, o sea, o esta semana, ¿no? ¿Qué aprendiste hoy? Esto es muy importante para que podamos también completar el tema de instrucción. ¿Qué aprendiste esta semana? ¿Qué aprendiste hoy? A ver, ¿qué aprendieron? Que nosotros somos responsables de lo que nos sucede por nuestras malas decisiones. El Señor se aparta de nosotros, pues nosotros tenemos que sufrir, no porque el Señor quiere que suframos, no porque nos castiga Él, sino porque esas son las consecuencias de nuestro libre albedrío. Tomamos la decisión que queremos. Ok. Les recomiendo mucho. Hola, Darío, un segundito, una propaganda acá. Les recomiendo mucho los libros de John Peckham. Bueno, los he encontrado solamente en inglés, pero están muy interesantes. Hay otro más que habla respecto de lo que es el amor de Dios. Y déjenme decirles que tiene una temática bastante interesante, tiene, digamos, información muy buena. Si algún momento ustedes lo encuentran, agárrenlo también para que puedan informarse un poco más. Adelante, Darío, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Pedro? Un feliz sábado para todos. Solamente quería reforzar lo que la hermana había dicho, ¿no? Con respecto al libre albedrío. Justamente que leíamos ahí Números 25, ¿no? Y en la parte en la que el versículo 2 dice, bueno, según mi versión acá dice, ellas invitaron a los sacrificios a sus dioses, ¿no? Y acá dice que los hombres de Israel fueron llevados invitados, ¿no? Y ese es el libre albedrío que tenemos, ¿no? O sea, no los forzaron, no les dijeron, vamos a hacerlo, o sea, voluntariamente los hombres aceptaron ir, ¿no? Y ahí también está el libre albedrío, ¿no? El que el pecado puede llegar a ti, pero si tú lo rechazas, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Y la misericordia de Dios está contigo. Pero por lo general a veces los hombres acceden a esa invitación al pecado, ¿no? Y ahí está también el camino errado, ¿no? Así es. Esa es la parte que, digamos, Dios nos dio esa facultad, ¿no? Esa posibilidad de tomar decisiones por nosotros mismos, o sea, libremente. Y Dios nos permitió eso, ¿no? John Peckham también habla respecto a esta parte y menciona el hecho, ¿no? De cómo es que un Dios todopoderoso se restringe a sí mismo voluntariamente a no forzarnos a hacer lo que Él desea que nosotros hagamos, ¿no? Sino que nos permite justamente esa libertad. ¿Por qué? Estrictamente por amor. O sea, por amor a nosotros es de que también nos permite que nosotros tomamos decisiones. Claro, empiezan después otros cuestionamientos. Es interesante, digamos, la filosofía, la cuestión de la interrogante que empieza a generar, ¿no? O sea, ¿cómo es que Dios, un Dios de amor, por ejemplo,
no limita a veces nuestras acciones porque van también a generar daño a otras personas, ¿no? O sea, hay toda una cuestión ahí, digamos, en medio, pero en síntesis, o sea, es el amor de Dios justamente el que nos dio la facultad de que nosotros podamos tomar decisiones en libertad. Aceptarlo a Él o rechazarlo. Ahora, una cosa que sí es muy importante y es cuestión de tenerlo siempre presente, ¿no? En el momento en que nosotros rechazamos el amor de Dios, automáticamente nos ponemos del otro lado. O sea, automáticamente estamos del lado de Satanás. Inmediatamente. Porque somos o no somos. Exacto, o somos o no somos. No, no hay puntos medios. O sea, estamos de un lado o estamos del otro. ¿Ok? ¿Alguien más? Luisito, no, creo que el audio había un poquito de problema ahí. A ver. Bueno, no solamente quería leer algo que Mateo 15, 8 y 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina de mandamientos de hombres. Es lo que tú decías. Jesús vino a mostrar el amor del Padre. Y vino, como tú dices, el Padre no está acariciándote con el látigo al otro, sino que es el amor verdadero, es lo que el Padre deseaba para salvarnos a nosotros, ¿no? Y Jesús lo vino a mostrar. Entonces al Padre y a Jesús le gusta lo que es la relación, a Él no le interesa la religión, sino de qué vale que nosotros los aprendamos versículos de memoria y no los pongamos en práctica en nuestras vidas, ¿no? Jesús vino a salvar al pecador y también nosotros, fue la parte de Jesús cuando Él estaba aquí, ¿no? Pero cuando Él se enfrentó a los religiosos, estaban siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres y eso no les, tú dijiste de que no les permitía ver lo más importante, miraban lo que es la religión, matemos a esos antes de que el sábado empiece, ¿no? Y ahí Dios es amor y toda cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos toca a nosotros también eso? Simplemente Dios quiere que tomemos nuestra parte hoy en día. A veces es muy fácil señalar las historias, ¿no? Y decir, yo no lo estoy haciendo. Pero ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Esa es lo que es la pregunta que en nuestros días, ¿no? Que debemos de meditar. El Señor vino a mostrar al Padre. Ahora es nuestro, como dice, tiempo de hacer lo que Jesús quiere que mostremos. Es el amor del Padre también, el amor de Jesús a nuestro prójimo. No que no le interesa que le mostremos religión, tradiciones o lo que nosotros creemos, sino que mostremos al Padre el amor y que vayamos al mundo a rescatar a los pecadores. Porque también el reino de los cielos es de todos nosotros, los pecadores, que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias, Luisito. Muy bien, muy bien. Tarea para la semana, ¿ok? Tarea para la semana. 3 puntos acá. Voy a compartir con ustedes nuevamente acá la pantalla para que puedan verlo y entonces así nos queda más claro el tema de tarea de la semana, ¿ok? Reserva por lo menos 10, 20 minutos cada día de la semana para tu comunión personal con Cristo. Esto es muy importante, hermano. Si tú tienes la posibilidad de tener más tiempo para reservarlo con el Señor, perfecto. Que tu esfuerzo, que tu enfoque, que tu dedicación cada día sea buscarlo a Él. ¿Sí? Que quieras conocerlo a Él a través de Cristo Jesús. Tarea número 1, reservar tiempo para tu comunión, buscar al Señor. Que ese sea tu mayor esfuerzo. Número 2, pide al Señor que cuando estudies su palabra, te permita reconocer lo que Él quiere que tú conozcas. Sí, esto es muy importante porque a veces, incluso me ha pasado varias veces, he escuchado mucho eso, ¿no? De que estás leyendo un pasaje de la Biblia y dices, pero ¿cómo no me di cuenta antes de esto, no? O sea, ahora recién vengo a darme cuenta de esto. O sea, pídele al Señor que te ilumine justamente en aquello que quiere que tú veas, que conozcas. Y número 3, comprométete con el Señor esta semana en un plan personal, ¿no? Tú y Él, para poner en práctica el cuidado de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu.
¿sí? Así como hemos estado viendo en la experiencia de Baal Peor, nuestra relación no estrecha entre cuerpo, mente, espíritu, que nos va a permitir estar de un lado o del otro también. O sea, va a ser gravitante, va a ser importante también. No es algo decisivo definitivamente, pero sí puede ser muy importante la manera en cómo nosotros conscientemente cuidamos o alimentamos nuestra parte física, alimentamos nuestra mente y obviamente también nuestro espíritu. ¿Ok? 3 tareas entonces. Tu comunión, tu oración que le pida al Señor que te ayude cuando estudies a que te muestre lo que realmente quiere que tú veas, y el compromiso de un cuidado personal en todo aspecto de tu vida. Muy bien, vamos a detener aquí para poder hacer la despedida con todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿ok? Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a hacer un corte aquí este momento para detener justamente la